Buenas noches o buenas tardes. So for much of this week, La mayoría de esta semana we've been looking through some histories. hemos estado estudiando diferentes historias We've had quite a bit of discussion about the Civil War, y hemos tenido también un poquito de discusión o bastante acerca de la guerra about the civil, 1950s. también acerca de los años 50. We brought those histories into our time period. Esas historias las hemos traído a nuestro propio tiempo We began to consider what's happening today, y hemos comenzado a considerar qué es lo que está pasando hoy en día, the current mindset of the evangelical world, entendiendo la mentalidad del mundo evangélico as they find themselves al encontrarse ellos mismos behind Donald Trump. detrás de Donald Trump. So I want us to go to some scripture passages, Ahora quiero que vayamos y estudiemos algunos pasajes bíblicos and I want us to have a discussion. y quiero que tengamos una discusión. I want us to go to some passages, Quiero que leamos ciertos pasajes consider how we read them, y que consideremos cómo los leemos how you feel about them. y cómo ustedes se sienten respecto a esos. It'd be helpful if everyone had a Bible or a device. Por lo tanto, será muy bueno que ustedes tengan en sus manos una Biblia o su teléfono, dispositivo. I want us to go back to Deuteronomy. Quiero que vayamos a Deuteronomio. Go to Deuteronomy 23, verse 3. Vamos a Deuteronomio 23, 3. 23.3. Deuteronomio 23.3. Go back to Deuteronomy 23, 3. Donc on va revenir Deuteronomio dans 23, 3. 23, verset 3. We'll read that. Y vamos a leerlo. Deutéronome 23, 3. Un ammonite ou un moabite No entrará amonita ni n'entreront pas moabita dans en la congregación de du Jehová, ni Seigneur. aún en la Même 10ª leur generación 10e entrará en la génération congregación de Jehová n'entrera para pas dans siempre. la congrégation du Seigneur à jamais. So this is Deuteronomy. Esto Là, aquí nous es sommes dans Deuteronomio. Deutéronome. We understand it's dealing with organization. Y entendemos que eso nos está hablando de organización. What's this verse saying? ¿Y qué dice este versículo, Sister Renilde. Rémi. hermana Renilde? 23, verse 3. 23, verset 3. 23.3. What's that saying? Qu'est-ce que ¿Qué está ce diciendo el verset 23.3? Talking about people that will not be accept the saints. Donc il est parlé de personnes qui ne seront pas acceptées parmi les saints de Dieu. Who are the saints of God? Qui sont les saints de Dieu? ¿Quiénes son los santos de Dios? If I follow by the passage here, Donc si je suis le passage ici, the ones that have been circumcised. c'est ceux qui ont été circoncis. Parece que aquellos que han sido circuncidados, dijo. Sister Christiana. Hermana Cristiana, What's this verse saying to you? What's it teaching? ¿qué crees que te enseña este versículo? Qu'est-ce qu'il t'enseigne? Moi, quand je vois ça, ça me fait tout de suite penser à Daniel 11. So for me, when I read this text, immediately it reminds me of Daniel 11. Cuando leo este versículo me recuerda inmediatamente a Daniel 11. No, pero no vayamos a ningún otro versículo. Ponte a ti misma In Israel. en Israel. What does this verse say? ¿Y qué crees que este versículo está diciéndote? Alors je vois que les Ammonites et les Moabites ne font pas partie du peuple de Dieu. So I see that the Ammonites and Moabites are not part of God's people. Veo que los amonitas y moabitas no son parte del pueblo de Dios. N'adorent pas en même temps que le peuple de Dieu. They are not entering into the assembly of the Lord, meaning that they are not worshiping at the same time as God's people Parece que ellos no pueden entrar en la asamblea del Señor, no pueden adorar con el pueblo de Dios, son separados forever. para siempre. Forever? ¿Para siempre? Toujours? Il est question de la 10e génération. Même à la 10e génération, il y a perpétuité. It's talking about the Habla de even the 10th generation incluso and then forever. ni aún la 10ª generación, pero luego dice la palabra para siempre. So, the Ammonites and the Moabites, Los amonitas y los moabitas they're separate from Israel.
están separados de Israel. Sister Itamar, Hermana Itimar. this separation, Esta separación, what does it, why are they separate? ¿por qué están siendo separados? ¿O por qué son separados? ¿Por qué son separados? I don't know. No lo sé. Does anyone know? Est-ce que quelqu'un ¿Será que alguien sabe por qué? Because they didn't help God's people when they left from Egypt. Parce qu'ils n'ont pas aidé le peuple de Dieu quand ils sont partis d'Égypte. Algo respecto a cuando salieron de Egipto. Ils ne leur ont pas. Give them water or food. Ils ne leur ont pas donné de l'eau ou de la nourriture. So some of them did something that wasn't helpful. Muy bien, algunos de ellos hicieron cosas que no fueron de mucha Ils n'ont ayuda. pas aidé. All the answers Mais toutes Pero todas las respuestas stated there's Israel, have just stated that there is Israel. donc on lo que está diciendo es que ellos son Israel Israel is separate to the Ammonites and the y de Moabites. que Israel es separado, es diferente de los moabitas y los moabitas, amonitas y moabitas. De hecho, que Israel está separada de un montón de naciones. Separate to Egypt. Es separada de Egipto, Israel es separado de Egipto, de muchas naciones. What point is it making about the Ammonites or the Moabites? Quel est Pero le ¿qué punto point está queriendo hacer avec acerca de los les amonitas y moabitas? Sister? Donc c'est leur famille. They're surrounded by a lot of relatives. Ils sont entourés Que ellos par son beaucoup de familias, familles. los israelitas están rodeados de muchas personas, familias, ¿cómo diría? Que alguna relación de parentesco habría. Try to get them in that situation with Balaam. Parce qu'ils étaient donc contre le peuple de Dieu et essayaient de les placer dans de mauvaises situations avec Balaam. Ils voulaient donc les maudire. So they had conflict. Ok, había un conflicto. Let's say you're 5 generations in. Et on fait Digamos donc, que hemos après pasado 5 5 generaciones después de este Then versículo. what? Y después, ¿qué podemos hacer? les Supongamos que yo soy una Ammonites, monita. I like what's happening in Israel. Y me gustan las cosas que pasan en Israel I accept their God. y acepto el Dios de I ustedes want to join. y me quiero unir. What do they say to me? ¿Qué me van a decir? Basé sur ce qui est Basado en esto dirán que no es suficiente. So my ancestors did something. Entonces digamos que mis ancestros hicieron ciertas They had cosas. quarrel, ils ont eu une querelle and so I'm told et donc ils Entonces lui me disent, dicen, generations later, otras generaciones después, no, you're an Ammonite, no, tú eres "Non, una tu es amonita, ammonite. one of those people. tú eres una de esas Une de ces personas. personnes. You're not worth worshipping with. Tú no deberías adorar con nosotros. How would we deal with this today? ¿Cómo es que nosotros lidiamos con esto que dice aquí hoy en día? de cela aujourd'hui. It has not always been the case. De que nunca ha sido el caso. We have the case of Ruth, Tenemos el caso de Ruth, who was a Moabite and who became part of God's people. que era moabita y se hizo parte del pueblo de Dios. In that history, En esa historia, Israel was under famine, Israël était en famine. Israel, not following God's instructions. Israel estaba bajo una hambruna, no estaban siguiendo las instrucciones de Dios. So they don't necessarily follow what they've been told. Así que no necesariamente Israel no siempre sigue lo que se les dice. Would we be comfortable today ¿Será que hoy nos sentiríamos cómodos Pour nous, à l'aise aujourd'hui, saying to someone diciéndole a alguien, that has previously fought this movement, alguien que previamente había caído del movimiento, algo así, toi, tú children, y tus hijos your children's children, y los hijos de tus hijos to the 10th generation, hasta la 10ª la generación dixième génération, are never allowed to be part of us? nunca podrán ser parte de ne nosotros? sera pas permis de faire partie de nous. Would we do that? ¿Será que nosotros haríamos eso? But they did. Pero ellos lo hicieron. Would we design a system this way? Est-ce qu'on concevrait ¿Será que trataríamos a alguien de esa forma? This story reminds me of the Samaritan woman. Esta historia me recuerda a la historia de la samaritana. In regards to your question, when we
say that would we act the same way? Et donc, Respecto a la pregunta, ¿deberíamos actuar de la misma forma? C'est bien qu'il va vers cette femme qui était rejetée par le reste, par les Juifs. And Christ shows that he goes to this woman who was rejected by the Jews. Y Dios nos muestra de que Jesús fue esta mujer que los judíos rechazaban. ¿Por qué los judíos rechazaban a la mujer? C'est à cause de l'histoire des 10 tribus. Because of the history of the 10 tribes, Por causa de la historia de las 10 tribus. Rejected her. Ellos rechazaban a esa mujer That same Jesus told them to. porque ese mismo Jesús les dijo a ellos que lo hicieran. They're just following the logic, Ellos estaban simplemente siguiendo la lógica. doing exactly what they've been told. Estaban haciendo exactamente lo que se les había dicho que hicieran. Got strong Bible reasons to treat her that. Ellos tenían fuertes razones bíblicas para tratar a esa mujer de esa forma. yes, but then Jesus comes and shows that he acts otherwise. So he lied to them. Entonces Jesús les mintió porque después actuó de manera diferente. Told them to do this and he never meant it. Él primeramente le dice que hagan eso, pero después Jesús realmente nunca quiso decirlo. So we'll go to another one. Iremos a otra. Texte. 2 Samuel Segunda de Samuel 11 verse 3. 11:3. 2 Samuel 11, verset 3. Et David envoya s'informer sur cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, la fille d'Eliam, la femme d'Uria, le Hittite? Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías Eteo. Why does verse after verse Sin entrar en la historia, ¿por qué verso tras verso refer to him as Uriah, habla siempre de este Urías the Hittite? Eteo? Uri le Hittite. He dies Él muere fighting for Israel, peleando por Israel, and still verse after verse y aún así, verso tras verso, they make the point Dans chaque ellos hacen verset, el le punto. point est fait. he is not one of them. él no era uno de ellos. Today, Hoy en día, would you have someone come into your congregation, ¿será que Est-ce ustedes que tendrían a quelqu'un alguien de su arrive dans votre congregación congrégation, join the movement, qui rejoint uniéndose le al mouvement, movimiento, worship with you, adorando con qui adore ustedes, avec vous? and say, oh, Est-ce que vous y le diriez, dirán, there's Tess, the Australian. aquí está la hermana Tess, la australiana, aquí está Tess, la blanca, Every single time you say my name, cada vez que me veas y digas mi nombre, ¿será que dirías eso? make it clear I'm not one of you, Para dejar claro que yo no soy una de ustedes, even though we're one community. a pesar de que somos una sola comunidad. Même si on ne fait partie que d'une communauté. Would we speak of each other that way? ¿Será que nosotros hablaríamos de los otros haciendo esa distinción? Why is it laboring the point verse after verse that he's a Hittite? ¿Por qué una vez tras otra siempre hacen el punto de que él es eteo? Souligner qu'il est hittite. Never the Israelite Jamais Como nunca dicen Urías el israelita, dies for them. incluso cuando muere por ellos. Sister Iseline, Hermana would Iselin, you treat someone like that? ¿será que tratarías a alguien de esa forma? comme ça. You wouldn't find someone Tu trouveras Tú quieres encontrar a alguien and single them out. et tu les mettrais y, pas à part. Say, oh, Ruth, the German one. y decir, tú eres Ruth, la alemana, So you wouldn't do this. entonces tú no lo harías. But they're making a strong distinction Pero ellos hacen una distinción muy between fuerte who can be an Israelite, en cuanto a quién puede ser israelita can't. y quién no puede. If you're not one of their race, Si no eres de su raza, Race, you're never one of them. nunca serás uno de vous n'êtes ellos. jamais l'un d'entre eux. Do you have any thoughts on this? Est-ce que vous avez ¿Alguien tiene otro pensamiento respecto a eso? Mais ne serait-ce pas aussi pour se rappeler de l'histoire de ces... pas de ces personnes, mais de ces nations, de ces, oui, de ces nations qui se sont séparées d'Israël? Would it not be for them to remember the history of ¿No the sería nations para que that- ellos recordaran la historia de las naciones que se habían separado de ellos? I don't understand, sorry. No entendí, disculpa. Si on dit par exemple l'ammonite,
So if we say the Ammonites, Si nosotros dijéramos los amonitas, ce sont des personnes dont les ancêtres faisaient partie. Non, même pas. Ces personnes étaient en lien avec le peuple de Dieu, mais s'en sont séparées à cause du péché. so these people were linked with God's people but separated from it because of sin. estas personas estaban conectados del pueblo de Dios, pero estaban al mismo tiempo separados porque estaban en pecado. Compara y contrasta. Have two men in that history. On a Tenemos a dos hombres en esa historia. Who's the other man? ¿Quién es el otro hombre de ese versículo? David. David, Tienes a David and you have Uriah. y tienes a Urias. Who's righteous and who's in sin? ¿Quién es justo y quién está en pecado? Uri qui quoi? Qui? Uriah would be the righteous one. Urias era el justo, But he still doesn't get to be an Israelite. pero él todavía no puede ser un israelita, no lo llaman Doesn't israelita. matter his character No importa su carácter or his beliefs. o lo que cree. So I wasn't really thinking about him as an individual, but rather him as being a Hittite. Yo me refería a él siendo un eteo, no como un individuo. So would we treat a Gentile ¿Será que nosotros trataríamos a un gentil to a Jew? de una manera diferente que trataríamos a un judío? Strong distinction. ¿Será que haríamos esta distinción tan fuerte, We have Israel, teniendo a Israel aquí everyone else y todos los demás in a separate category. están en una categoría separada? Some of them Algunos de ellos can never be part of us, nunca pueden ser parte de nosotros, and if they do, y si lo hacen, Ils arrivent à en faire partie we're going to remind them les vamos a recordar all the siempre, time tout le temps. todo el tiempo, they're only strangers. de que ellos son extranjeros, son extraños en nuestra Dans tierra. notre pays. Would we treat people that way? ¿Será que trataríamos a las personas de esa forma? I'm going to take silence as a no, Je vais Voy a tomar ese silencio como un no, because if you would say yes, no one's willing to say that. porque si alguien quiere decir sí, creo que nadie está dispuesto a hacerlo. Oscar. Hermano Oscar. Il y a plusieurs éléments dans cette histoire. I would say there are several elements in this story. Creo que hay ciertos elementos en esta historia. Pour le peuple d'Israël, For the people of Israel, Para el pueblo de Israel, une personne, c'est de dire, signaler ses origines. un des moyens de quoi? L'un des moyens d'identifier une personne parmi un groupe, c'est d'identifier ses origines. So one way to identify someone in a group is to show or tell his origins. Et on voit ça dans la Bible. And it's often used in the Bible. parece que en la Biblia se usa comúnmente el identificar a alguien según de dónde viene, etc. Centurion qui avait foi en Jésus. I'm also thinking about the centurion who had faith in Jesus. Yo también pienso en el centurión, aquel que fue fiel a Jesús. Goliath, il est mis en contraste par rapport à David dans cette histoire, comme quelqu'un qui a la foi malgré ses origines. And so the same way here, Uriah is contrasted with David, and he has faith despite his origins. De la misma forma que Urias está siendo contrastado con David a pesar de sus orígenes. Leviticus, Cuando lees el libro de Levítico, Numbers, Deuteronomy, Números y Deuteronomio, are those people given the same rights? ¿será que a estas personas se les dan los mismos derechos que los israelitas? Is this an equal rights-based society, No es una sociedad basada en derechos iguales, regardless of their nationality? a pesar de su nacionalidad. Because it might be just reminding him he's a Hittite Porque tal vez sea simplemente el hecho de recordarle de que él es un to eteo, the law, pero cuando vas a la ley, suggests they're saying he doesn't have the same rights. podrás ver que sugiere ahí que él ni siquiera tiene los mismos derechos, y de hecho no los tenía, When Israel was separated as a people, cuando Israel fue separado como pueblo. this is not an equal rights-based society. No era una sociedad basada en derechos iguales. Your rights are because you have a nationality. Tú tienes ciertos derechos por tu cierta nacionalidad, Vous avez la nationalité.
separates a Jew from a Gentile. Había separación de judío y gentil. And when you have that separation, Y cuando tenemos esa separación, those two groups are treated very differently. podemos ver que esos dos grupos son tratados de manera muy diferente. I don't know what it means, but in Deuteronomy 23, Yo no sé qué significa, pero en Deuteronomio 23, the Ammonites et le Moabite, los amonitas y los moabitas assembly, nunca pueden entrar en la congregación, but in the next verses, pero en los próximos versículos L'édomite et les Égyptiens ne peuvent à la troisième génération. it says that the Edomites and Egyptian can be part of it. dice after que the third los, generation. no sé si dijo madianitas y los egipcios pueden ser parte después de la tercera generación. Así que incluso con los extranjeros siempre hay dos grupos. Incluso en los extranjeros hay dos grupos. Gracias. So would we treat people like that today with the movement? ¿Será que hoy en día en nuestro movimiento trataríamos a las personas de esa forma? So when did that change? ¿Cuándo eso cambió? Est-ce que ça a changé donc? God has set up a system with ancient Israel Dios había establecido un sistema en el Israel antiguo that kept them separate and superior. que los mantenían separados y superiores. So when did that change? ¿Cuándo eso cambió? Sister Itamar? Hermana Itamar, AD 34. en el año 34, For a chapter and a verse. llame al capítulo y al verso. Un chapitre et un verset. When does this system change? ¿Cuándo este sistema cambió? Or does it not change? ¿O será que nunca cambió? Do people want to work like that today? Est-ce ¿Será que las personas quieren trabajar de esa forma hoy? marcher comme ça aujourd'hui, travailler comme ça aujourd'hui? Do we want the movement to look like that? Est-ce qu'on veut que le ¿O mouvement será que en el movimiento eran If así? you don't, Si no, first of all, primero que nada, recognize you're going against something God set up. tienes que reconocer que estás yendo en contra de algo que Dios creó. Dieu a établi. So think about whether or not you're comfortable with Así que piensen Pensez à si vous êtes si à te l'aise sientes avec cómodo ça con ou eso o pas. no. that, Brother Eric. Hermano Eric, Galatians 3:28. I would, Galatas 3:28. Galatians 3:28. Galates 3:28. Read verse 28 and 29. Donc je vais lire les versets 28. Puedes leer 28 y et 29. 3. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la Or, promesa. si vous êtes de Christ, vous êtes donc de la semence d'Abraham et héritier selon la promesse. So what's that saying? ¿Qué es lo que eso está diciendo? It says that before Christ there was a distinction, Dice que antes de Cristo había una distinción, but now it must not be considered. pero que hoy en día ya no puede ser considerado. So from the beginning of ancient Israel Entonces, desde el inicio del Israel antiguo all the way to the end of ancient Israel, hasta el final del Israel antiguo, what your degree of rights Votre degré la de cierta droit cantidad de derechos que tuvieras está determinada by your national status, par por votre tu statut national, estatus nacional, passport. par votre por tu passeport. pasaporte. We accept that. Ellos aceptan esos. And then we come to Christ's history. Ensuite, nous arrivons dans Y l'histoire. luego tienes una Go historia to Galatians. Nous allons donde dans cuando Galates, entramos en says, Gálatas, in fact, et il est dice dit que qu'en de fait, hecho, now maintenant, ahora they are also Abraham's children. ellos, los otros, también son herederos de hijos de Abraham. One of us. ils Se han sont convertido en devenus uno de l'un nosotros. We are Abraham's descendants. Nosotros somos los descendientes de Abraham. The Gentiles, Les Los gentils, gentiles one of us, son también ahora parte de maintenant partie nosotros. de nous, equal heirs des Herederos héritiers iguales as children of Abraham. comme enfants y d'Abraham. hijos de Abraham. Do you have any thoughts on that, ¿Alguien tiene otro pensamiento respecto a eso? Brother Oscar? Hermano Oscar.
sur Daniel 9, 24, il y a 70 semaines qui sont Séparées. retranchées, c'est ça en français. Retranchées pour l'Israël. So this reminds me of what Itamar said when she said AD 34. Esto me recuerda a lo que dijo Itamar acerca de el año 34, cuando vemos a las personas separadas del pueblo de Dios. And in the story of Acts, we see that from that point forward, there was a change. Y en la historia de Hechos nos damos cuenta que desde ese tiempo había cambios. But I'm rather thinking about the cross, Pero, AD 31. pero pienso acerca del año It's in the 34, middle of the week. no, perdón, acerca de la cruz, que está en la mitad de la semana. Because we see that there is a change between natural and spiritual. Vemos que hay un cambio entre lo natural y lo espiritual. Mais pour moi, avant la croix, le peuple de Dieu, c'est l'Israël naturel, So I la don't, descendance d'Abraham. I don't know if I'm mistaken, but before the cross, God's people is Abraham's literal seed. Entonces no sé si me equivoco, pero antes los hijos de Abraham eran literalmente sus hijos. Pero después de la cruz We go to the spiritual level. vamos a un nivel espiritual. And now God's people is also spiritual. Y ahora el pueblo de Dios también es espiritual. Ils sont aussi spirituels selon la promesse. And Abraham's children are also spiritual according to the promise. Y por lo tanto, por la promesa, los hijos de Abraham también son espirituales. And not according to the flesh. Y no de acuerdo a la carne o a la sangre. Nous allons aller Vamos a dans Romanos 2.10. Romans 2 verse 10. Romains 2:10. Romanos 2.10. Romains 2:10. Mais Pero gloria y honra y honneur paz et a paix todo à el que tout hace homme lo qui bueno, agit bien, al judío aux primeramente Juifs y también al d'abord griego. et aussi aux gentils. So glory, honor, and peace Donc gloire, Gloria, honneur honra y et paz to the Jew first. al judío primeramente. paix en First, premier. first to the Jews, Primeramente a los judíos also to the Gentiles. y también al également aux griego. gentils. So for that history, En esa historia, from Abraham desde Abraham all the way through to Christ's history, jusqu'à hasta la historia de l'histoire Cristo, Christ, if you didn't have Israelite stamped on your passport, si no si tenías vous un n'avez- pasaporte n'aviez pas israelita, israélite écrit sur votre passeport, you did not have equal rights. no tenías derechos iguales. And then Christ's dispensation comes Y luego ensuite la arrive dispensación de Cristo viene and it changes that. y Él et cambia elle eso. change cela. And everyone is Abraham's seed. Y cada uno era de la simiente de Abraham, Desires to be so. cualquiera que desease serlo. Do you have any? We all okay with that? ¿Estamos todos bien con eso? Go to Genesis 9:25. Allez dans Vamos a Génesis 9, 9:25. Genesis 9:25. Génesis 9:25. I'm going to use some quotes, Voy a usar, de hecho, algunas citas, some passages algunos pasajes from an old book. de un libro muy viejo. Tell you later when and why it was written, Je vais vous dire plus tard No quand entendí et eso. pourquoi il a été écrit. but it's an ancient book. Mais c'est Es un libro muy ancien viejo, livre. creo que no sabe el This año. book is going to defend slavery Es un libro que está hecho para defender la from a esclavitud biblical point of view. a partir de un punto de vista bíblico. D'un point de vue biblique. And in this book, En este libro, it's over 100 pages. que es como de unas 100 páginas, They start with Genesis 9:25. ellos comienzan con el versículo Génesis 9:25. Donc, Genèse Y lo leeremos. 9:25, et il dit, Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. So you start with 9:25. Así que comenzamos con 9:25. And what is said about Canaan? ¿Y qué es lo que dice acerca de Canaán? Canaan, pardon. Canaan. He's gonna be slave of the slave. Il va être Que esclave él de sería el siervo de los hermanos. Donc, la destinée El destino de Canaan Canaán Is slavery. era esclavitud. Wasn't just to be him, No era solamente él, but his children. pero sus hijos They're going to be slaves of their brethren. serían esclavos de sus hermanos. de leurs frères. And that's a curse given to his family Y esa fue una maldición dada a su familia from 9:25
desde el 9:25 de Génesis. And we have slavery progress Y tenemos que vemos que la esclavitud progresa through the Old Testament. a través de todo el Antiguo Testamento. If you were to go to Genesis 16, Si vamos a Génesis 16, we won't read it. On va pas no le lo lire. leeremos, It's the story of Hagar. es la historia de Agar. We'll read verse 1. Vamos a leer el Le verso, verset 1, Genèse 16:1. creo que Or, Génesis Sarai, 16. femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Et elle avait une servante, une égyptienne, dont le nom était Agar. What's Hagar's position in that household? ¿Cuál era la Quelle est posición de Agar en esa dans cette casa? maison? Slave. She's a slave. Ella era una esclava. Does she have any choice ¿Será que ella tenía alguna elección about what happens to her? en cuanto a qué le tendría que ocurrir a ella? No. No, Hagar was a slave. Agar era una esclava. En Génesis 16, Agar. So we have the story of Hagar, Tenemos la historia de Agar, one of many slaves, una de los muchos esclavos Abraham and Sarah. Des nombreux de Abraham esclaves y d'Abraham Sara. et de Sarah. Go to the next chapter, Chapitre Avanzando hasta el suivant, próximo capítulo, 17:23. 17, verset 23. 23, no, 17, 23. 17:23. Génesis 17, 23. Et Abraham prit Ismaël, son fils, et tous ceux qui étaient nés dans sa maison. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos de su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había dicho. Comme Dieu le lui avait dit. So Abraham is going to circumcise his household. Entonces, cuando Abraham va a circuncidar a su hogar, a su casa, ¿quiénes eran circuncidados? Son fils and all those in the house, Todos en la casa. the slaves. So Los those- esclavos. His own children, his own son, Entonces, sus propios hijos, those that are born to his household, todos aquellos que habían nacido en su casa and all those bought with his money, y todos aquellos que habían sido comprados con su dinero, buying and selling ellos vendían y compraban people, personas. slavery. Había esclavitud. So if I was to read from that book, Entonces, si yo les leyera de este libro que les hablaba, from Genesis 9, ellos nos llevan de Génesis 9, talk about this curse, habla acerca de esta maldición, I will paraphrase. que parafrasearé ahora. God pronounced slavery, Dios pronunció la esclavitud, la declaró sobre ciertas personas gives no restriction or limitation to this. y no dio ninguna restricción o limitación sobre eso. It was from generation to generation, Era de generación en generación, perpetual. perpetua. Abraham, Y Abraham, the father of the faithful, el padre de los fieles, friend of God, el amigo de Dios, the father of Israel, el padre de Israel, was a slave owner. era un esclavista. Les esclaves. He owned many slaves, Possédait Él beaucoup tuvo muchos esclavos, some born in his house, algunos nacieron en su casa, some bought with his money. otros fueron comprados con su dinero. So you can trace this Podemos entonces trazar esto from Canaan de Canaán, through Abraham, the friend of God, pasando por Abraham, el amigo de Dios, down to Leviticus 25. hasta Levíticos 25. Leviticus 25, Levíticos 25, 35 to 46. del 35 al 46. Start with verse 35. Vamos a comenzar con el verso 35. 25, on va commencer avec le verset 25, 35. 25, 35, creo que dijo. Sí. Levíticos 25, 35. 25, 35. 25, 35. 25, 35 Talking about how to take care of your poor brethren. habla de cómo cuidar a tu hermano pobre. Frère pauvre, Any poor Israelite. Cualquier israelita que fuese pobre. israélite pauvre. So we're going to read Vamos a leer Lire from verse 35 del 35 through to verse 46. hasta el verset 46. 46. Y cuando tu hermano empobrece... Lévitique 25, 35 à 46.
Y cuando tu hermano empobreciere y se asilare a ti, tú lo ampararás como peregrino y extranjero vivirá contigo. No tomarás usura de él ni ganancias, sino tendrás temor de tu Dios porque tu hermano vive contigo, para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como siervo, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá contigo, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, mas tendrás temor de tu Dios. Así tu siervo, hasta el 43. sortira de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille et rentrera dans la possession de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront pas vendus comme on vend les hommes asservis. Bueno, creo que era hasta el 43, tal vez. Era también el 44, el 45 y 46. Disculpe que no los leí. Así tu siervo como tu sierva que tuvieres serán de las naciones que están a vuestro alrededor, de ellos compraréis siervos y siervas. También compraréis de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, y de los del linaje de ellos son nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales tendréis por posesión. Y los poseeréis como herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos. Pero en cuanto a vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis uno sobre otro con dureza. Et ils seront vos hommes asservis pour toujours. Mais quant à vos frères, les enfants d'Israël, nul de vous ne dominera avec rigueur sur son frère. So in Leviticus 25, En Levíticos 25, God is laying out a set of rules. Dios está hablando de estas diferentes reglas He's talking about how they will treat people y explica cómo tienen que tratar a las personas, who are poor. aquellos que son pobres. So you go down about how they would treat their brethren, Entonces, cuando vamos a la manera en que ellos trataban a sus hermanos, Leurs frères, an Israelite. a un israelita, Israël, It makes the point se hace el punto claro. in verse 42 En el 42 dice, that I brought Israel out of Egypt. yo saqué a Israel del Egipto. They are not to be sold No serán vendidos a manera de as esclavos. slaves. comme des esclaves. In verse 44, Y luego el 44, your slaves, Vos así tu esclaves siervo, Israelites, ne seront no pas los israelitas, because Israelites are special. porque los israelitas son especiales, But those other nations around you, pero esas otras naciones a tu alrededor, the children of strangers, los hijos de los forasteros, the other families las otras familias of them, de ellos, to make slaves, puedes esclavizarlos, buy and sell, comprarlos y venderlos. can pass them on to your children Se los puedes pasar a tus hijos. as part of your possessions. Es or parte de tu posesión, de tus So they're making a distinction posesiones. Entonces hay una distinción between free entre libre libre and slave. y esclavo, esclave. Israelite, entre un israelita non-Israelite, y un no israelita, family and strangers. familias y extranjeros. There's different set of rules, Hay diferentes reglas, different civil rights, diferentes derechos civiles, différents, depending dependiendo whether or not si oui si you're an Israelite. eres un israelita o no. Remember, Recuerda, say Israelite, lorsque dijimos que israelita, we're talking about a member with a passport, hablamos de israelita cuando es alguien que tiene el pasaporte, passport holding member of the glorious, un pasaporte que diga israelita, de la tierra gloriosa. passport holding members of the glorious land Esas personas con un pasaporte de la tierra gloriosa have a set of rights tienen una cierta cantidad de derechos que no pueden, unless they want to disobey the voice of God, a no ser que quieran desobedecer la voz de Dios, pass on to any other nationality. no le pueden dar esos derechos a ninguna otra nacionalidad. ¿Consiguen ver eso? If you were to go to 1 Kings, Si vamos a Primera de Reyes, 1 Kings chapter 9, Primera de Reyes capítulo 9, I'm just going to paraphrase voy a parafrasear from verse 20 to 22. del versículo 20 al 22. 1 Kings 9, 20 to 22. Primera de Reyes 9, 22, 20 al 22. I read it? I'll paraphrase. So all the people
todas las personas The other nations not of the children of Israel. de las otras naciones, no los que no son del pueblo, los que no son del pueblo de Dios, Children that Israel was not able to destroy, todos les esos enfants qu'Israël pueblos que Israel no podía destruir, Solomon made of them slaves. Salomón hizo esclavo de ellos. esclaves. But the children of Israel, Pero los hijos de Israel, Solomon did not make slaves. de los hijos de Israel, Salomón no hizo esclavos, no tomó So we esclavos. can go from Canaan Así que podemos ir de À Canaán partir de Canaan, through the forming of Israel, à hasta travers la formación de Israel, all the way down through Abraham, Israel, jusqu'à pasando por Abraham, Israel, through the kings, llegando a los here at reyes, Solomon. y aquí estamos con Salomón, That's 1 Kings 9. y eso es Primera de Reyes 9. So original glorious land. Entonces, la tierra gloriosa original, If we were to talk about glorious land si tuviésemos que hablar de la tierra gloriosa alfa, if you weren't a passport holding Israelite, si no eres una persona, un israelita con un pasaporte de la tierra gloriosa, social status, ¿cuál era tu estatus social? slave. slave. Eras esclavo. Who instituted that? ¿Y quién instituyó eso? God. Dios. Quoting from the pamphlet, Voy a citar ahora del panfleto que tengo aquí. Livre. truth loses none of its value by age. La verdad no pierde nada de su valor por causa del tiempo. Avec l'âge, Just because it's old Solo porque sea vieja, does not give us the right no nos da el derecho to call it error. de llamarlo error. We either accept the Bible as authority O aceptamos la Biblia como autoridad autorité, and end the discussion. y tiene que ser el fin de la discusión. Then they take it from the point of view Y luego hacen el punto o dan el punto de of vista, someone who's anti-slavery. el punto de vista de alguien que es anti-esclavitud. quelqu'un qui est contre l'esclavage. I'll just note Je vais Y juste quiero que sepan, this book was written by a Southern pastor in the Civil War. este libro fue escrito por un pastor del sur durante la guerra civil. guerre civile. But in these paragraphs, Pero en estos párrafos, it's going to talk about it Il va en él va a hablar de eso from the point of view of a girl who's anti-slavery. desde el punto de vista de alguien que es anti-esclavitud. She says, Elle dit, Y dice, "Certainly the Bible is not a pro-slavery book. ciertamente la Biblia no es un libro pro-esclavitud. Surely God is not a pro-slavery God. Obviamente Dios no es un Dios pro-esclavitud, esclavage, But here it is in His Word. pero aquí está, en su palabra. How can I doubt it ¿Cómo puedo dudar when I've been taught to believe, reverence, and obey? cuando me han enseñado a reverenciar y obedecer? d'avoir de la révérence? Can I give up God and my Bible? Est-ce ¿Será que puedo renunciar de mi Biblia y Dios? This, it goes out of her. Donc là, il sort de son personnage. In her mind is an invisible struggle. Dans son En su mente parece que es una lucha invisible. invisible, She's wrestling in agony Ella está luchando en agonía about whether to cling to her prejudices respecto a limpiarse de sus prejuicios ses préjudices, that advocate abolitionism. que respeta, no, soutiennent que apoya el abolicionismo o To accept with humble confidence aceptar con confianza humilde the authority of the Bible la autoridad de la Biblia with all of its teachings, con todas sus enseñanzas, whether she understood them, bien sea que las entienda liked them. ou qu'elle les aime. o le gusten o no. Story, En esta historia she realizes that the Bible is a pro-slavery book. te puedes dar cuenta que la Biblia es un libro pro esclavitud. The Alpha Glorious Land, En la tierra gloriosa alfa, God instituted it. Dios la instituyó, la esclavitud, Dieu l'a institué. She could not defend y ella no conseguía position of abolition defender su posición como abolicionista D'abolition. from the Bible. usando la Biblia. So none of us believe in slavery today. Así que hoy en día ninguno de nosotros cree en esclavitud. Esclavage. We can all see God instituted it in the original glorious land. Y nosotros conseguimos ver cómo Dios lo instituyó en la tierra gloriosa original. So what changed and when? Así que la pregunta es, ¿qué cambió y cuándo? Or did nothing change? ¿O será que nada cambió? Rien n'a changé. Is slavery acceptable? ¿Será que la esclavitud es aceptable? Does anyone here want to go back to slavery? ¿Será que alguien aquí quisiera volver a la esclavitud, del tiempo de la No. esclavización? So No. something changed.
Así que algo cambió. Or we're all in rebellion. Ou alors, O todos nosotros estamos en rebelión ahora. What changed and when? Así que la pregunta es, ¿qué cambió y cuándo cambió? Brother Vadim. Hermano Vadim. Obviamente algo comenzó a cambiar con el cristianismo. avec le christianisme, Give me a date. donne-moi Dime la fecha Or a verse. ou un verset. o un versículo. On a donné quelques versets comme Galates et Romains. Slavery verses. Los versos de Gálatas y Romanos no son versículos respecto a la esclavitud. Il dit ni libre ni esclave. I'm going to take you to the whole book of Philemon. Te puedo llevar al libro de Dans Filemón. tout le livre de Philémon. What does Paul say? ¿Qué es lo que Pablo le dice Book of Philemon. Dans ce a ese hombre en el libro de Filemón Onesimus. acerca de, se me olvidó el nombre de ese hombre, Enésimos, sur what's his name? Ah, Onésime. Onésimo, To return with his master. que volviera con su maestro, De retour que volviera a la de esclavitud. l'esclavage. Onesimus. Onésimo, tengo que buscar el nombre que no recuerdo cómo es. is one of those southern slaves. Él era uno de esos, digamos, esclavos del sur de Estados Unidos And he flees. y él huyó. He runs away. Él huyó Runs up north. Il court, y se il fue al va norte. vers le nord. Meets Paul. Y luego se encuentra con Pablo Says, go back and serve your master. y Pablo le dice, vuelve y sirve a tu maestro. You can't take us to the New Testament. No nos puedes llevar ni siquiera al Nuevo Testamento Testament, Say that slavery ended here. para et dire probar que la esclavitud l'esclavage, acabó s'est allí. terminé ici. Anyone else? ¿Alguien más? D'autres? Onésimo. If we go back to the line of civil war, we see that God was angry against the churches in 1861 because of slavery. Nosotros sabemos que Dios estaba lleno de ira contra las iglesias por el asunto de la esclavitud. No Bible passage here, it's just Ellen White quote. Pero no hay ningún pasaje bíblico, es algo de la hermana White, hermano Martín. J'ai dit que ça a Sí, yo digo que comenzó. Have the beginning and ending. On ne peut pas No avoir le entendí, début et la disculpe. fin. You can't have someone half a slave. On peut No pas puedes avoir tener a alguien que es quelqu'un qui est à mitad moitié esclavo y mitad... You're free. Tu es O eres esclave, libre o tu eres es esclavo. C'est comme la Constitution. Es como la Constitución, Les idées sont mises en place. donde dice que Mais les donde no deberían tener esclavos, pero cuando aplicaron aplicaban eso tenían esclavos. Supposed to see it. c'est seulement parce que le No peuple entendí, juif est disculpen. lent à le voir. There's nothing wrong with Paul's vision. Il n'y a No hay rien nada de mal con la mal visión de avec la Pablo. vision de Paul. So you're going to have to tell me when it was put in place, Quiero que me digas cuándo fue implementado esa liberación on which date God said implement it. y en qué fecha Dios dijo implementen esto. Dieu a dit mettez-le en place. Anyone else? ¿Alguien más? The point is, El punto es can't go to the Bible. que no podemos ir a la Biblia. There's nowhere in the Bible No hay ningún lugar en la Biblia ends slavery. que termine la esclavitud. Qui termine l'esclavage. It's consistent, Es consistente, Consistant à travers toute la Bible. which is why you get into the Civil War que es la razón por la cual cuando llegas a la guerra civil en Estados Unidos arguing. Et le sud y el sur The North must give up the Bible and religion decía, el norte va a tener que renunciar a la religión y a la Biblia or adopt our views of slavery. o van a tener que adoptar nuestra visión acerca de la esclavitud. Position is firm. La posición de ellos era If firme. you want to argue with a southern pastor, Si tú querías discutir con un pastor del sur, Bible alone, sur con la Biblia solamente, he will win. él ganaría. So when does it change? ¿Cuándo Quand est-ce que cambió? ça change? Do we have no thoughts on that? ¿Será que alguien no tiene ya pensamientos respecto a eso o ideas? Sister Julie, Hermana Julie, Au temps de Christ, tu disais? I don't know. I don't know when it stopped. I have a thought. yes? mm, À partir du moment où on regarde dans la Bible il y a l'esclavage et que même dans l'Apocalypse, on dit que l'esclavage est cité, So if
in the Bible we see that slavery is named even in Revelation. Si vemos incluso en el libro Apocalipsis que los esclavos son mencionados, qui avait mis la Bible de côté était contre l'esclavage. And we see that if those during the Civil War who put the Bible aside were against slavery, y vimos a esa gente que se puso en contra de la esclavitud, I'm gonna make the conclusion that from the time the Bible was set aside yo diría que en el momento en que la Biblia fue dejada a un lado and that men started to think by themselves, y los hombres empezaron a pensar por sí mismos, they saw that slavery was not a good thing se dieron cuenta que la esclavitud no era algo bueno and decided to go against. y decidieron ir en contra de ella. But every time we are basing ourselves upon the Bible, Pero cada vez que nos basamos a nosotros mismos it sobre la will Biblia, always justify slavery. eso siempre justificará la esclavitud. Je suis d'accord avec toi. ¿Concuerdo contigo? I can't really answer your question. No consigo responder tu pregunta. But does it make a difference? Répondre. Does it make a difference that the slavery in the Bible seems to be completely different to the American slavery? Mais est-ce que no entendí la pregunta del fait hermano, pas disculpen. le fait que l'esclavage dans la Bible semble être différent totalement de celui de l'Amérique? ¿Será que hay alguna diferencia entre la esclavitud de la Biblia o de la de Estados Unidos? Que si Quiero hacer el punto de que no es diferente. Si tu lis Si tú lees este libro Civil War, de la guerra civil, their argument el argumento de ellos is the exact same view of the Bible. es de que ellos tienen la misma visión de la Biblia. Their argument El argumento is that those slaves are happy. c'est es que los esclavos de ellos de derecho están felices dans leur sphère en la esfera correcta. Separate sphere, Ellos tienen una esfera separada, sont subyugada, they're happy there. y que ellos están felices allí. Because wouldn't a person be happiest Porque una persona, ne serait pas la des plus heureuses in the role God designed for them? no está, ¿por qué alguien no estaría feliz en el papel que Dios diseñó para esa persona? Ellos dicen, los tratamos bien, They're clothed, están vestidos, habillés, oui, merci, son alimentados, like part of the family, comme son como parte de la familia, they're loved, son amados, but they're in a God-designed position pero ellos están en la posición diseñada de Dios, underneath another race. sous une debajo de otra So raza. their point Así que el punto de ellos that it's something beautiful. que c'est quelque chose de beau. es que de hecho es algo, Ordering of es que de society. hecho es algo hermoso de la sociedad, un orden de la sociedad Que Dieu a commencé que Dios comenzó en Génesis. So I would agree with Sister Shemin. Así que quiero concordar con la hermana Shimen, Sister Natasha. Donc je serais d'accord avec Natacha. la hermana Natasha. No, I would agree with Sister Shemin. Yo concuerdo con la hermana Shimen. Shemin made the point, La hermana Shimen dijo, and Sister Natasha y did as well. también la hermana Natasha, You can't from the Bible. no puedes, a partir de la On ne Biblia, peut pas. You have to go to Ellen White. vas a tener que usar la hermana White. You have to come into 1798 Vas a tener que ir a 1798 and a new history. y a una nueva historia. And then you have Ellen White Y luego tienes a la hermana White and the pioneers. y a los pioneros. And what's their position? ¿Y cuál era la posición de ellos respecto a la esclavitud? Esclavage. They're against it. They're against it. Estaban en contra de ella. In violation of clear Bible verses. En violación a versículos bíblicos claramente especificados. Protestant, Si tú fueras un protestante, you know, have no Ellen White prophet. tú no tienes ningún profeta Elena White. So even if you know what she's saying, you don't care. Así que incluso si conocieras lo que ella dice, no te importaría. Ne préoccupez pas. Because they have the Bible, no other form of inspiration. Porque ellos tenían la Biblia, no otras formas de inspiración. D'inspiration. And all they can go off is Bible verses. Y todo lo que ellos te darían son versículos bíblicos. So you come to the Omega glorious. Entonces cuando llegamos a la tierra gloriosa Omega, Glorieux Oméga. And what is it being judged for? ¿y por qué está siendo juzgada la tierra gloriosa? Does that seem fair to you? ¿Será que te parece justo? Juste. God instituted it. Dios instituyó la esclavitud aquí God judged them for it. y aquí Dios juzga a esa otra tierra gloriosa por tener esclavitud. Ahora nosotros decimos que Dios nunca cambia. Consistent. Dieu Tenemos que ser est consistentes. How do you explain that? ¿Cómo explicar este Comment problema? explique cela? You're talking about the Alpha and Omega of the glorious. Porque estamos hablando del alfa y el omega de la tierra gloriosa. Hermano Oscar. So I
see a constant relation between some points in the Bible. Parece que él ve alguna relación causa-efecto con algunos versículos de la Biblia. It's true that those verses talk about slavery. Es cierto que algunos versículos hablan de la esclavitud, But I find that Colossians 3:11 pero yo encuentro que en Colosenses 3:11 where it says that slaves and free are all in Christ. So this verse, Donc ce verset, what does it mean to be in Christ? este versículo, ¿qué significa en Cristo? C'est-à-dire que la Bible ne traite pas ici le problème de l'esclavage, meaning that the Bible is not here dealing with the problem of slavery, mais il parle No entendí. de la promesse du Christ et pour tout le monde. but it means that God's promise is for all. Significa que la promesa de Dios es para todos. And this puts the slaves on the same level as the free. Y esto pone a los esclavos en el mismo lugar. Les esclaves Los esclavos en Estados Unidos, In Christ. peuvent être en Christ. ellos también estaban en Cristo, Christ est en porque Dios Christ está, et Cristo está en todos. Change their position as slaves. Mais cela Pero eso ne no change cambió pas la posición de los esclavos acá. So Ellen White is against slavery. La hermana White era en contra de la esclavitud. What is her position ¿Cuál era su Quelle est posición sa position on interracial marriage? sur en el mariage matrimonio interracial? interracial entre blancos y negros? She's against. She's against interracial marriage. Ella está en contra del matrimonio interracial. Not to intermarry. Les, Los noirs blancos y negros no se deberían de casar, What was her position on dice ella. segregation? Quelle était sa ¿Y cuál es la sur posición de ella segregación? respecto a la segregación? She says Ella dice, the colored people Les personnes de couleur las personas de color urge no deberían that they be placed on an equality with the white. procurar la igualdad junto con los blancos. They should not push for equality. No deberían empujar la igualdad. Arriver à l'égalité. They need to be separated. Tienen que mantenerse separados. Pro-segregation. Elle était Ella era pro pro segregación. So you come down to Ellen White. Nous Entonces arrivons podemos à llegar a la Ellen hermana White. Against slavery. Ella está en contra de la esclavitud, She's for mais elle est pero ella está a favor la ségrégation. de la segregación. and she is against Et elle est Y está en contra interracial marriage. del matrimonio interracial. What's our position on these? ¿Y cuál es nuestra posición respecto a esos dos asuntos hoy? Position on segregation. ¿Cuál es nuestra posición respecto a la segregación? Against. Estamos en contra. Position on interracial ¿Cuál es nuestra posición respecto al matrimonio interracial? for it. On est pour. Estamos a favor. My favorite couples. Alguna de mis parejas más favoritas. So No sé qué quiso decir con eso. Cuando llegamos a nuestra historia, we see either the extent of our rebellion Est-ce que vous ¿será que voyez pueden ver soit que à estamos quel point o en notre mucha foi est rebelión grande, or how we understand scripture? o cómo es que estamos entendiendo las escrituras? Whether we realize it or not, Bien sea que nos demos cuenta o no, we read everything that we want to nosotros leemos todo lo que queremos as dispensational. de manera dispensacional. Dispensational. This is a dispensation Ça, c'est une Esto aquí es una dispensación dispensación, accept. que nous una dispensación que no aceptamos Never have. et que y nunca nous lo n'avons haremos. jamais accepté. This is a dispensation we don't accept Esta es una dispensación que tampoco aceptamos and would never allow in this movement. y nunca la permitiremos en este movimiento. Segregation, Si alguien fuese pro segregación, like Ellen White, como la hermana White, I don't believe we baptize them. yo no creo que la bautizaríamos a ella. Accept her dispensation. Nosotros tampoco aceptamos la dispensación de la hermana White. We've come into our own, Hemos llegado a nuestra propia and if you want to take these passages straight as they're read, dispensación. Y si queremos tomar esos versículos o pasajes tal como se leen, what the South did in the Civil War, que es hacer exactamente lo que los estados del sur hacían en la guerra civil, we would have to be, nosotros tendríamos que ser a favor de la esclavitud. and all they're doing, Y todo lo que estas personas hacían for glorious land, era decir, esta es la tierra gloriosa alfa, ¿cómo tendrá que ser la tierra gloriosa omega? this is what it looks like. Así era en aquel tiempo. God ordained it. Dios ordenó la esclavitud. God doesn't change. Dios no cambia. So go through what we've been through. Entonces vean lo que acabamos de hacer, leer todas estas cosas. Passer dans ce que nous avons passé. Does God change? ¿Será que Dios cambia? Sister Tracy, Hermana Tracy, does God change? ¿será que Dios cambia? So how do you explain these? Donc,
Comment est-ce que tu expliques ça? ¿Cómo explicas esto? Sister Rosie. Hermana Rosie. Donc il ne change pas. Dice que no cambia, pero no sé cómo Je sais pas explicarlo. comment expliquer, mais je vois le point. Le fait que Dieu est Habla que amour, Dios es amor. That's the position of the North, and they had no Bible argument. Esa es la posición del norte, pero ellos no tenían ningún versículo bíblico para eso. oui, mais tu parles de nous. And we are a people of methodology. Et nous, Nosotros somos un pueblo de metodología, ¿no? nous sommes un peuple No de basarnos simplemente ils n'ont pas l'amour. en amor. We know God is love, but we want to know why His love. Nosotros sabemos que Dios es amor, pero queremos saber por qué es amor. Pourquoi il est amour? Because people in the world Parce Porque hay que personas en el mundo go to the Bible passages que dicen que el Dios de estos versículos bíblicos and say, "Prove He loves me," et dit, dice, pruébame que me amas. and that's where Protestants fail. Y es ahí donde los protestantes fallan. They can't do it. Ellos no pueden on va probarlo. le faire. Mais si je comprends, si nous appliquons l'alpha et l'oméga, ça devrait être la même chose pour nous. So if we apply this, Donc si on applique ça, then we're pro-slavery. donc ça veut dire qu'on est pour l'esclavage. Sister Natasha. Hermana Natasha. La conversation que l'on a, ça me fait penser à la deuxième institution. So the conversation we're having reminds me of the second institution. La conversación que tenemos me recuerda acerca de la segunda institución, la institución del del matrimonio Divorce. y el divorcio. Quand je vous ai dit que c'était à cause de la dureté des cœurs, When God said that it was because of the hardness of their heart, Cuando Dios dice de que era por causa de la dureza del corazón de ellos, that divorce was granted. que el divorcio fue permitido. le mariage, si on prend cet exemple par rapport au mariage, If we take this example on marriage Si tomamos este ejemplo del matrimonio l'esclavage, and apply it about slavery, y lo aplicamos respecto a lo de esclavitud, c'était des cœurs. can we not say it's because of the hardness of our heart? ¿no podríamos decir que eso está allí por causa de la dureza de nuestro corazón? Conception des choses. And that today we have a different conception of things. Y que hoy día tenemos una concepción diferente de las cosas. We'll step through this. Donc, Muy bien, hemos pasado por todo traverser esto. ça. God pronounced a curse on Canaan. Dios pronunció una maldición en contra de Canaán y le dijo, Il a dit, Your position is that of slave. tu posición será el ser un esclavo. Continued through their generations. Eso continuó durante las à travers la generaciones. génération, Abraham Abraham bought and sold slaves. a acheté et vendu des esclaves. Come through Solomon. tuvo Nous avons esclavos. Salomon, Same thing. même chose. Cuando pasamos por Salomón también, Through the New Testament. incluso llegando hasta el Nuevo Testamento, No word against slavery. no hay ninguna palabra en contra de la esclavitud. Esclavage. It's endorsed. Está de hecho, C'est, ¿cómo se dice?, aprobada. Ellen White, nous arrivons La hermana à- Watt, now she's against it, ella de repente está en contra, but she still is pro-segregation. pero todavía ella es pro segregación. pour la ségrégation. Come to our history, Cuando llegamos a nuestro tiempo and we are saying y nosotros decimos complete and total equality. completa igualdad, Égalité complète et totale. No difference. Pas Total. de différence, Segregation. no hay diferencia, no hay segregación, pas de no hay problema con el mariage. matrimonio interracial. Sorry. How equal is this equality? Cette ¿Qué tan égalité igual est es esta igualdad de hoy? Would you be willing to make any difference? ¿Será que ustedes harían alguna diferencia? Faire une différence quelconque. ¿Será que alguno de ustedes se atrevería a hacer alguna Anyone diferencia? be willing to make a difference? ¿Será que hay alguien aquí que está dispuesto a hacer alguna diferencia? Basados en raza. So we've gone through successive dispensations Así que hemos pasado por sucesivas dispensaciones and seen change. y hemos visto que hay cambios. You come through this history, Llegamos a esta historia de Dans cette aquí, histoire, come to the Protestants in the Amiga history. llegamos a la historia de los protestantes en la historia de la Segunda Tierra Gloriosa. glorieux, They take all of these, Ellos usaban todo esto regardless of dispensation. peu importe les y ellos no dicen que eran dispensaciones. Claimed it. Dieu l'a Dicen, Dios lo proclamó. Just say, Él no solamente dijo, I allowed it because your hearts were hard. ellos no simplemente dicen que Dios lo permitió porque éramos duros de corazón. Slaves. Ellos dicen, estas personas tienen que ser esclavos. They take those verses Ellos usan esos versículos into their own time and y apply them. los traen a su propio tiempo y los aplican. And then when that fails, Y luego cuando eso falla, they say, ellos dicen, the very least, ¿qué? they're separate, Que por lo mínimo ellos están separados,
et pero iguales. They have separate roles, ils ont Tenemos des rôles papeles séparés, diferentes, separate positions, diferentes positions posiciones séparées dans la en la société. sociedad. saying they're worthless. Nous ne disons pas qu'ils ils ne sont pas dignes. They're equal, Ellos dicen son iguales, but they're separated from us. pero están separados de nosotros. This is the doctrine of segregation. Esta es la doctrina de la segregación. So they've gone from a position of slave, Así que ellos han pasado de una posición de esclavos which they failed to hold on to. que habían fallado Échoué à en mantener. And in this document, when they're talking about a slave, Y en este documento, cuando hablan de la esclavitud, they say it's someone that's happy. ellos dicen que el esclavo es una persona que es feliz, de hecho, They're God-ordained sphere. porque están en la esfera ordenada por Dios. mise en place par Dieu. They're clothed, Ellos están vestidos, Vêtus, they're fed, nourris, están alimentados, amados, cannot, by God's order, pero que no pueden, bajo la orden de Dios, have an equal position, avoir tener una posición igual, equal rights, des droits de derechos iguales, voice, égaux, voz égale, igual y que puedan tomar sus propias decisiones. Go to Genesis 17. Genesis 17. Vamos a Nous allons Génesis aller dans 17. Genèse 17. Is everyone okay following that story? ¿Será que todos están bien siguiendo esta historia que hicimos aquí? Si on suit cette ligne d'histoire. You understand you're reading it dispensationally. ¿Será que ustedes entienden que estamos leyendo de manera dispensacional? Unless we want slavery, that's the only choice we have. Si on A ne menos veut pas que tengan l'esclavage, esclavos, esta es la única opción que nos queda. Brings us to today, cela Esto nous nos amène lleva à al aujourd'hui, hoy, where we're saying total equality. donde nosotros creemos en igualdad total entre razas. Genesis 17, verse 9. Donc, Así que Génesis verset 17, 9, 9 hasta el 11. Genèse 17, 9 à 11. Et Dieu dit à Abraham, y Dios dijo a Abraham, tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y et vous vosotros. circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un indice de l'alliance entre moi et vous. So what does those verses say? Entonces, ¿qué es lo que estos versículos están diciendo? What is God saying in those verses? ¿Qué es lo que Dios está diciendo en esos versículos? It's going to go into covenant Que Él va a entrar en un pacto with a group of people. Avec con un un cierto groupe grupo de personas. What's the sign of that covenant? ¿Y cuál es la señal de ese pacto? Circumcision. La La circuncisión. So it's a sign of God's covenant Así que es una señal del pacto de Dios with people avec con le el pueblo or o with an individual. avec con un un individuo. The sign of the covenant is circumcision. La señal de ese pacto es la circuncisión. Who can go into covenant with God? ¿Quién puede entrar en un pacto con Dios? Only men. Solo los hombres. So if we were to go to Genesis 17, Así que si fuésemos a Génesis 17, God is saying Dios está diciendo, only people I'll go into covenant with las únicas personas que pueden entrar en pacto conmigo is men. Ce sont les son hombres. Women cannot go into covenant. Las mujeres no pueden entrar en el pacto. God says to Abraham, Dios le dijo a Abraham, you, para ti for your children, y para tus hijos, to their generations. a través de las generaciones, Every man child will be circumcised. todo hijo varón tiene que ser circuncidado, He's recognizing their generations porque Dios está reconociendo en sus generaciones. based on son after son after son Él considera las generaciones basadas en hijo tras hijo, varón tras hijo, varón. in that family. Pero ¿cuál es la posición de la mujer en toda esa familia? It's not there. No está, It's non-existent. Elle n'est ni pas siquiera existante. existe. You were owned by your father, Vous êtes Tú, vous como si appartenez à votre le père, perteneces a tu by your papá, father, eres vendu vendido par por votre tu père, papá owned by your husband. y le perteneces a tu marido. O sea, dijo cosas masculinas como, si eres esclavo le perteneces a un hombre, si eres mujer le perteneces a tu marido Non, y si eres hijo le perteneces a tu papá. No sé qué versículo dijo, disculpen. If you were to go to Numbers 3:39, No, números 39. Numbers 3, Números 3, because we go here with Acts 27. 39. Es un versículo al que hemos ido en Hechos 27.
Números 3:39. Numbers 3:39. Donc, Números nombre 3, verset 3:39. 39. Tous ceux des Lévites Todos qui los furent contados de los comptés, levitas lesquels que Moïse Moisés y et Aarón, Aaron conforme a la comptèrent, palabra de Jehová, de contaron por part sus en part familias, de todos leurs los familles, varones de un mes suivant para le arriba, commandement du fueron Seigneur. 22,000. Tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, étaient 22 000. So who could be a Levite? ¿Quién podía ser un levita? Amen. Los hombres. Go to Exodus 28:41. Vamos a Éxodo Éxodo 28:31. Exode 28, 41. Et tu en revêtiras à Aaron, Harás ton el frère, manto et del ses ephod fils avec todo lui. de Tu azul. les oindras, tu Bueno, les tal vez me equivoqué. consacreras et les ¿Cuál era el sanctifieras afin versículo? qu'ils puissent me servir dans la fonction de prêtre. So God is saying, Lo que Dios está diciendo aquí, he's talking about their clothing, está hablando acerca de la vestimenta, clothing of a priest. la vestimenta de un sacerdote. Place it on Aaron Il va les Se la placer pondrás sur a Aarón and his sons. y a son sus fils hijos, et ses fils You're going to consecrate them y los vas a consagrar priest's office. pour la fonction de prêtre como función de sacerdotes. Éxodo 28:41. à leurs fils. Sus hijos, After generation, generación tras generación, los sacerdotes serán hijos de who Aarón. is the priesthood? ¿Quiénes eran el sacerdocio? Amen. Solo hombres. Des hommes. Hombres. Generation after generation. De generación a Après generación. génération. You're only part of the covenant if you're male. Solamente eres parte de esta alianza si eres hombre. You're only part of the priesthood Solamente eres parte del sacerdocio if you're male. si eres hombre. And if you want to go to a prophecy school Y si querías ir a una escuela de profecía with Elisha, con Elías, digo con Eliseo, there's a reason había una they're razón sons of the prophets. por la cual se les llama hijos de los profetas. So if you're a woman, Donc, Si eras vous êtes mujer, une femme, you don't go to a prophecy school. no vous ibas a n'allez una pas escuela de dans une école profecía. prophétie. So the arguments Así que los argumentos for race. Pour la respecto a race. la Go raza back to these quotes. C'est de es retourner ir a la las citas, citation. We can go back to some quotes. y podríamos ir a muchas Retourner à citas, certaines We citations. could go back to Genesis. On peut podríamos revenir volver a dans Genèse. Génesis. If we were to go back to Genesis, Si volvemos a Génesis, God makes a proclamation. Dios hizo una And proclamación. what does he say? Et qu'est-ce ¿Y qu'il qué dit? dijo? To Eve. À Ève. ¿Qué le dijo a Eva? Genesis 3, Genèse Génesis 3, 3, 16. 16. verset 16. Genèse 3, 16. A la femme, il A la dit, mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él señoreará sobre ti. So we're out of time. Ya se nos acabó el I tiempo, want us to think about it. pero quería que pensásemos en eso. When we started our series of meetings, Cuando comenzamos nuestros estudios aquí, de réunion, I made a point. yo hice un punto. We have a set of methodology. Dije que tenemos una cierta metodología méthodologie, We use it que la usamos selectively. de manera de selectiva, manière sélective. That isn't good enough. y eso no es We suficiente. need to use it consistently. Tenemos que usarla Tout le consistentemente. temps. And if we're going to use it consistently, Y si la queremos usar de manera De manière consistente, we're going to talk about how we see race queremos entonces entender cómo se entiende la raza and how we see gender. y cómo entendemos el género. How come is it ¿Cómo puede ser we're not willing to take these quotes of slavery que no tenemos la voluntad, la capacidad de ver estos versículos de la esclavitud y venir a nuestro tiempo and see it as disgusting? y decir que hoy en día eso es asqueroso o terrible? Taking these other passages. Pero sí usamos otros pasajes. So think about it Piensen acerca de eso. between now and tomorrow. Entre hoy y mañana, How you read, ¿cómo lees? how you're willing to read, ¿Cómo estás dispuesto a leer? how you're willing to defend your position ¿Cómo estás dispuesto a defender tus posiciones based on verses and quotes. basados en versículos y citas? Do you have any final thoughts? ¿Alguien tiene algún pensamiento final o preguntas? Brother Christian. Hermano Cristian. It seems to me that God is more looking at the hearts than the circumstances. Me parece que Dios está mirando más el corazón que las circunstancias. Meaning that in front of a slave and a slave owner, Queriendo decir de que delante de un esclavo y un esclavista, he's going to
try to change the hearts of both people Él va a intentar cambiar el corazón de ambas personas without stopping slavery. sin detener la esclavitud. La hermana White dice America doesn't end slavery, de que como los Estados Unidos no terminen con la esclavitud, break them Dios lo tendrá que Va hacer leur por faire ellos, les faire arrêter. by destroying their country in a civil war. destruyendo su país en una guerra civil. So God cares. Así que a Dios sí le importa. He can look at their hearts Él puede ver los Il peut corazones, regarder à leur cœur de manière égale for generations leading up to that point. pendant pero des por generaciones, llegando hasta ese à punto, ce temps-là. But when you get to the civil war, solamente que cuando llegamos a la guerra civil, you know how much God has cared about whether or not you have slaves or ahí te podrás dar cuenta que a tanto Dios le importa si habían esclavos o no habían esclavos. And America burns because they do. Y Estados Unidos se quemó básicamente por haber tenido esclavos. Il y avait aussi... Mais, je sais pas. T'avais une question. Sister Shimon. Okay, I'm listening to you and I'm wondering if at this time period of the Civil War, Donc je t'écoute et je me demande si pendant cette période... Me pregunto si en el tiempo de la guerra civil, you said that the Protestants they don't have Ellen White, Parce que tu dis que les protestants n'ont pas Ellen White, they have only the Bible. ils n'ont que leur Bible. So que los protestantes no tenían a la hermana White sino la Biblia, knew about what God was telling about slavery Donc through est-ce Ellen White. est-ce qu'ils savaient ce que Dieu voulait leur dire à propos de l'esclavage à travers Ellen White? In fact, if Ellen White makes some public statement about that. quería saber si la hermana White hizo algunas declaraciones públicas respecto a lo que ella creía respecto a eso. Moi, Yo diría They didn't need Ellen White. They should have just known. qu'ils n'avaient de pas que esas besoin personas no d'Ellen White, necesitaban a la ils hermana devaient White, juste deberían savoir. saberlo. Just know that it's sick and wrong. Ils Deberían devaient saber savoir de que la esclavitud está mal. Then they have to decide Et Y luego ensuite, ils tienen que doivent décider decidir qué metodología están usando para defender la esclavitud. because we have no Ellen White today. Porque nosotros no tenemos a la hermana White hoy en día Segregation is a sin. que nos diga que la segregación es un pecado. But I think you and I would say that it's a sin. Pero creo, Do that in this movement. creo que tú y yo sabemos que sería un pecado si lo intentamos hacer en este movimiento. Sí, porque conocemos los efectos y las consecuencias de la segregación La ségrégation. en nuestra dispensación, Separate to her dispensation. separados de la dispensación de ella, en nuestra dispensación, Séparés de sa dispensation. Separate to her dispensation. no relacionado con la dispensación de ella. Nosotros no usamos el modelo de ella Of her history. respecto a la historia de ella Histoire. en esos asuntos. Nous, on Nosotros fait hacemos nuestra propia I follow what you're saying. si je suis ce que tu dis. manera de verlo. Because if you just want to go back to her quote, you'll still have trouble. Parce que Porque si quieres usar las citas de ellas, vas a estar en problemas. encore des problèmes. So we need to consider how we're reading those passages. Tenemos que entonces considerar cómo leemos los pasajes. The North did not go to war because of Ellen White. El norte no entró en guerra por causa de la hermana White. They were attacked themselves. Ils ont Ellos fueron en guerra por ellos mismos. They had abolitionists Ellos tenían abolicionistas who've been working for many years. qui estuvieron trabajando por muchos años. So they don't need Ellen White to make that decision. Ellos no necesitaban a la hermana White para tomar esa decisión. cette décision. In fact, they don't have her. En fait, ils ne l'ont pas. Y de hecho no la tenían. Yes. Moi j'ai une question. Enfin, tu fais beaucoup référence à l'esclavage à partir de Canaan. So you're referencing a lot slavery from Canaan. Estás referenciando mucho, hablando mucho de Canaán, del pecado de Canaán. Adam to Noah, there was no slavery. Pero desde Adán hasta Noé no hubo esclavitud. Réconcilier, enfin, comment on peut traiter avec ça en fait? How can we deal with that? ¿Cómo entender eso? So from Adam to Noah, there's no slavery. Entonces, de Adán a Eva no había esclavitud. How do we know that? ¿Cómo sabemos? En tout cas, la Bible n'en fait pas mention. Or at least the Bible does Por lo menos la Biblia no lo menciona. God skips over all that history. Dios de hecho saltó toda esa historia. It seems to me Mais moi, Cuando me parece a mí history was the survival of the fittest, que l'histoire de que en esa época sobrevivía el más fuerte, vint. the survival of whoever was strongest. C'était la supervivencia de aquel que era más fuerte. Is how I read that history. C'est comme Es ça. así como yo entiendo ese tiempo. And if it's survival of whoever's strongest, Y si es la supervivencia del que era el más fuerte, there's a lot of abuse. creo que hay mucho abuso d'abus. y abuso de poder en esa época. La génération de Adam en passant par Seth, Métushélah, Noé, c'est le peuple de Dieu en fait. Donc
c'est la descendance d'Adam directement jusqu'à Noé qui sont reconnus comme étant le peuple de Dieu. Yes, but if we go through Adam's line with Seth, Methuselah, Noah, it's God's line, so we have the line of God's people. Disculpen, no entendí esa And then parte. they're all destroyed. Et après, Todos ellos fueron destruidos, You have Noah left. Noé qui solamente Noé Starts quedó, everything again. lui, y Dios tiene que comenzar todo de nuevo, Institute slavery. y ahí instituyó la esclavitud. Hermana Shimen. In how to read the quotation of Ellen White in our dispensations and comment est-ce qu'on sait ¿Cómo entender las citas de la hermana White de nuestra dispensación? la citation d'Ellen White pour notre dispensation? how shall we know this apply? You know there is a ¿Cómo saber qué aplica y qué no aplica? Sabemos que tenemos diferentes aplicaciones para nuestra dispensación. Comment on sait? If you're living in Ellen White's day, Si estuvieses viviendo en los días de la hermana White Harriet Tubman turns up on your door. Et que y Harry Tubman, la mujer negra, te toca la puerta, Paul did and tell her la que huyó, harías como Pablo y decirle, vuelve al sur. de retourner au sud. would anyone in this room do that? ¿Será que alguien aquí en esta habitación haría lo mismo? ¿Haría eso? So if you're in her dispensation, Si tú estuvieses en la dispensación de ella, you're ignoring Paul's. Vous tú estás ignorando a Pablo. You have your own set of rules. Tu as ta Tú tienes tus propre ensemble de propias reglas o normas respecto a eso. So règles. Oui, pour cet exemple, c'est if you're in logique. our dispensation, Donc, dans notre Si estás en nuestra going dispensación, back to hers if she can't go back to Paul. ¿por qué quieres volver a la dispensación de ella cuando ella tampoco ni siquiera puede volver a la dispensación de Pablo? alors qu'elle ne reva pas vers Paul. no, I don't mention especially this case. I speak in general Je ne mentionne pas ce cas. Creo que me refiero en mais general, je parle en général. because it seems to me that we read wrongly the quotations. So that's why Parce qu'il me semble qu'on a mal lu les citations, c'est pour ça que je so demande. not only on this specific aspect. Donc c'est pas spécialement sur ce point particulier. We read some correctly. nosotros leemos algunas cosas de manera correcta, See I want us to look behind what we're doing and learn to do it consistently. pero quiero que veamos por detrás de lo que hacemos y que lo hagamos consistentemente en todo. Hermano Parminder. Tu pregunta era, ¿qué metodología se supone que usemos? Creo que eso nos vuelve a la pregunta. ¿Cómo lidiar con estos problemas que encontramos? Si usamos las reglas básicas adventistas para entender aquello que sabes, para entender lo que no sabes. Puedes primero ir a una historia, a un modelo que está claro, sencillo, y luego usar una metodología consistente para luego ilustrar aquello que no sabes. De esa manera sabes cómo estar seguro. No tienes que lidiar con un tema, pero puedes usar otro tema que sea parecido, algún tema que sí conozcas, y así aplicar la metodología. So to reword that, Para reformular lo que él dijo, how to approach gender, si quieres saber cómo entender el asunto del género, seriously how you approach race. considera de manera seria cómo entiendes el asunto de la raza primero. Y así sé consistente con ambas cosas. Hermano Eric. I had already read quotes from Ellen White about interracial marriage. Ya yo he leído citas acerca del matrimonio interracial en el tiempo de la hermana White. Because of the racism that kids are gonna Ella da razones por causa de el racismo que ciertos niños van a sufrir. I don't find anything about segregation. Pero no encontré nada acerca de la segregación. So would you have passages? ¿Será que tienes pasajes? Or do you know why she would be for O segregation? tú puedes decirnos por qué tú crees que ella estaba a favor de la segregación. Les daré ciertas citas mañana. Parce que j'ai l'impression que quand elle est contre le mariage interracial, c'est à cause du contexte. Because for me it seems when she is against interracial marriage it's because of the context. Porque para mí, cuando ella está en contra del matrimonio interracial, ella tiene un contexto. Y es lo mismo con la segregación, dijo la hermana Tess. I was thinking about the different dispensations Estaba pensando acerca de las diferencias de las dispensaciones. Je voyais un peu como la semaine de la création. and I was looking at it kind of like the week of creation.
y estaba pensando en el tiempo de la semana de la creación and then the week of redemption, y luego también acerca de la semana de la redención. talking about the 7,000 years. Me refiero a los 7000 años. I see it as a process. Veo que el proceso, God did not create everything in one day. Dios no creó todas las cosas en un día, It was a process. sino que fue un proceso. But after that, there was sin Pero después de eso vino el pecado with all its consequences. y tenemos todas estas consecuencias. Nous appuyons sur le passage dans lequel Jésus fait référence à la dureté. And that's where, based on the passage that talks about the hardness of their heart. Y podemos basarlo en el pasaje por causa de la dureza del corazón, Because we harden ourselves on certain things. porque nosotros nos endurecemos a nosotros mismos en ciertas God's people cosas. back then, El pueblo de Dios en aquel tiempo, and then generation by generation. y luego generación tras generación, And little by little, I see that God is waking up His people. vemos como poco a poco Dios va despertando a su pueblo And He introduces changes, y Él va introduciendo cambios, not because He changed, no porque Él cambie, but because His people must change and must evolve. sino porque su pueblo es el que debe cambiar. Otro ejemplo de eso, Jesus ate meat, Jesús comía carne fish. y pescado, Us, pero nosotros we don't eat animal products. no comemos productos animales And on fait ça parce que- And we do that because we want to obey God. y lo hacemos porque queremos obedecer a Dios. Jésus il a participé à la fête de Pâques. And Jesus was part of the Passover, I mean, he ate Passover. Y Jesús From his comió childhood la Pascua desde su niñez is with meat. y la Pascua se come carne en la Pascua. And he took meals with the disciples. Il a été obéi Y comió con los discípulos. Dieu même avait fixé pour cette dispensation. But he was faithful to the laws God had put in place for that dispensation. Él fue fiel a las leyes que Dios colocó en aquella dispensación. The grande evolution. I think the great evolution for our dispensation Creo que la gran evolución para nuestra dispensación es la metodología, Ça nous aide à voir les choses différemment. because it helps us to see things differently. porque nos ayuda a ver las cosas de manera diferente. And I think we must work hard to see it. Y creo que tenemos que trabajar duro para verlo. Je suis d'accord avec Concuerdo con la mayoría de lo que dijiste, I have a different perspective about it a little. pero tengo una perspectiva un poquito diferente. différente sur une partie. I think every dispensation Creo que cada dispensación has had to correctly interpret the one before. tiene que... No entendí esa parte. Correctement celle qui était avant elle. Otherwise, Ellen White has no right to be Ok, tiene que correctamente entender la dispensación anterior, porque si no, la hermana White tendría que aplicar lo que hacía Pablo y no tendría derecho a hacer lo que ella hizo. Que Dieu a dit à ¿Será que Dios le dijo a Noé? These animals are your food. ¿Será que Dios le dijo a Noé, todos estos animales que están aquí son tu comida? And then we, Y de repente nosotros, in our baptismal vows, en nuestros votos bautismales, on ne peut pas para ser bautizado, if you're doing what God told you to do, si tú hicieras lo que Dios te dijo allá con Noé que hicieras, en Génesis 9, we can see podemos ver nearly 6,000 years of progression, podemos ver que hay 6000 años de progresión, dispensation after dispensation. de dispensación a la dispensación. So we're out of time. Ya se nos acabó el tiempo. Come back tomorrow. Cuando volvamos mañana, We want to revise how we deal with race. queremos revisar cómo es que nosotros entendemos el asunto de raza y como lo dijo el anciano Parminder. Understand what you're doing with this. Si entiendes lo que hacemos con esto, con la raza, Subject you do understand. con un tema que sí puedes entender bien, Turn that to a subject you don't understand. entonces ahora úsalo para entender el otro tema que no entiendes bien y explícame You understand cómo entiendes women's rights el derecho de las mujeres externally de manera externa and women's position y la posición de las mujeres internally. internamente. interne. Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for this. te agradecemos por tus bendiciones. Thank you that you're working with us. Te agradecemos que estás trabajando con nosotros. You've been working with hard-hearted people. Has estado trabajando con personas de corazón duro para restaurarnos. Pray you'll teach us. Te pido que nos enseñes. Teach us how to read. Enséñanos a cómo leer, Not just the words on the page. no solamente las palabras y las páginas, Protestants could do that. pues todos los protestantes pueden hacer eso. They're doing
Así lo hacen hoy. Teach us how to read, Mais Enséñanos cómo leer, lire. as you wish us to read, cómo esperas que leamos, to understand. para entender. We pray this in Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.